Bueno, simplemente un pequeño recorrido este año, Diálogos a la Deriva. Estamos transitando Marcelo, hola. por dar cuenta de sí mismo. Y dar cuenta de sí mismo nos permita revisar, entre otras cosas, la teoría vincular, o sea, cómo partir de una escena donde sean dos y no uno, como en general la formación lo sugiere o lo naturaliza. Entonces, en ese dar cuenta de sí mismo, hemos visto la necesidad de recalcar aspectos que tienen que ver con la relacionalidad y sobre todo con la forma de relación, no a partir de identificación, sino de otros intercambios. En ese sentido llegamos a, a una serie de cuestionamientos que tienen que ver con el tema de la sublevación, o sea, cómo a partir de los duelos se puede o no las personas, cómo pensar la subjetividad con relación a la sublevación. Esa es se ve que es una vieja preocupación, ahora que veo a Jacqueline, hace muchos años estuvimos transitando el tema por otros lados, por un texto de Butterfield, como también que tenía que ver con de qué diferentes maneras uno podría sublevar o responder a determinadas situaciones. Como se trata de diálogos, invitamos a Marcelo Real, que es un colega que es miembro de la ECOL, que ha hecho cursos con Eddie Uberman, y nosotros estamos transitando una de sus exposiciones, en donde fue curador, que se llama Sublevaciones. Y también él está haciendo un doctorado en París 8. Y se me ocurrió que puede ser interesante poder conversar con Marcelo de su experiencia, de su punto de vista, para poder intercambiar. Así que, Marcelo. Bueno, dejamos la palabra, bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación, que también fue una oportunidad para retomar algunos textos, imágenes y cuestiones que trabaja Didi Uberman, y que hasta ahora vienen teniendo efectos y publicaciones. Lo pensé más como una cuestión más charlada, no de leer algo, sino de ir viendo algunas cuestiones. Entiendo que también puede ser que el encuentro anterior algo estuvieron viendo de esta exposición o del catálogo, algo así. Sí, pero yo te diría esto, si no todo el mundo tiene por qué hoy, todos los que participan tienen que saber de quién es Dudi. Entonces, ok, está bien. Ya hay como presentarlo y contextuarlo un poco. Sí. Bueno, sí, quizás la mayoría lo conozca de nombre, haber leído alguna cosa de él, un filósofo contemporáneo francés, que ha estado muy interesado, digamos, por todas las cuestiones
en relación a la imagen, ¿no? De hecho, esta exposición, sublevaciones, soulèvement, ha sido todo un tema cómo traducirlo, pero de alguna manera lo que él investiga a través de esta curaduría es, digamos, cuál es la potencia de la imagen al punto de poder suscitar efectos de sublevación, digamos, ¿no? Es eso lo que de alguna manera está en la indagación, en la pregunta que lo va haciendo. Es una exposición que se hizo en París. A ver si comparto. Ustedes ven ahí. Sí. ¿Sí? Mi pantalla, digamos, es en este museo Jeu de Paume, que bueno, que se hizo esta exposición, digamos, que él curó, y a la vez él fue dando un curso que llevaba ese nombre también, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, por decirlo así. Que en ese contexto es que yo estuve participando en ese curso. Fue un curso que inició en el 2016. Bueno, llevó sus años también llevarlo adelante. Acá en la página del museo, que después estuvo esa exposición en otros lados, por ejemplo en Argentina, capaz que alguien la vio por allí, o bueno, hay bastante material, digamos, en internet donde se puede ver tanto entrevistas a él, videos, imágenes, como aquí creo que, bueno, está incluso en español. Carlos Arevalo el otro día había pasado en PDF el catálogo en español que se publicó, que estuvimos viendo con Nelson la otra vuelta. Es un poco más, o por lo menos hay otros escritores, digamos, en la versión francesa del catálogo, Más que extendido. sí, que en la versión en español, por lo que me decías, bueno, es que yo no me fijé, sí me fijé, sí, es verdad, en el índice y tal, pero por ejemplo en la versión en francés, además de él y de la que dirige esta exposición, también escriben Judith Butler, Antonio Negri, Jacques Rancière, y bueno, hay otros. Pero de alguna manera acá recoge también parte de lo que fue, digamos, dictando en su curso. Pero bueno, también aquí se pueden ver algunas de las imágenes que él va dividiendo también en distintos, ¿cómo decirlo? Partes. Una es lo que tiene que ver con los elementos que se sublevan, que se levantan. También en francés ese juego lo permite levantarse, sublevarse. En castellano también. ¿Cómo? Que en castellano también. Sí, pero cuando uno habla de sublevarse, no diría que esa bolsa se subleva, por decirlo así, se eleva o algo así, ¿no? Se levanta un grupo, se levanta el grupo. Sí, claro, sí, en ese sentido sí. Sí. A ver si se ve alguna imagen más ahí. Bueno, ese es uno de por los elementos, por los gestos. Muchas de las imágenes tienen que ver con los gestos.
lo digo rápidamente por las palabras. Bueno, este podría ser uno que podría tener que ver más con las palabras exclamadas, por los conflictos y por los deseos. Es otro de los, como agrupa, digamos, estas imágenes, que también hay no solo fotografías, hay videos, hay todo tipo de imágenes, de movimiento también. Él dio este curso a la par, que se puede encontrar en Vimeo. Está en francés, no está, ¿cómo se dice?, subtitulado, pero es un poco, el curso de él ha sido, por lo menos ahí lo ven, una sala a oscuras, y va proyectando imágenes de lo que va analizando, y bueno, va hablando, etc. Desarrollando. Es una clase magistral, digamos, no hay intervención del público y tal. Está interesante, digamos, también lo que supuso, que lo anticipa en las primeras sesiones, digamos, de este curso que dio, que por cierto, también además de ese catálogo, hay 2 libros, digamos, que publicó, a ver si los tengo acá. Uno que fue traducido al español como Desear, desobedecer, lo que nos levanta, y otro que acaba de salir en este año, digamos, yo todavía no lo tengo, no está traducido, que es Imaginar, recomenzar, lo que nos levanta, lo que nos sublevados. Una cosa interesante que se dio, primero el contexto, me parece que podríamos decir que viene en un momento, digamos, donde toda esta cuestión de la sublevación viene siendo pensada y organizada, y se viene dando de forma global, mundial. En particular en Francia, desde el 2016, bueno, yo he estado viajando más en estos últimos años, desde Nuit Debout, cuando hubo todas unas manifestaciones que se organizaron en contra de la llamada ley del trabajo. Después, bueno, los chalecos amarillos, que realmente ahí ha sido una verdadera sublevación. Antes de que viniera la pandemia, que cortó con ciertos movimientos a las calles también, todo lo que fue la huelga general, que duró meses y meses, en relación a toda la reforma, digamos, de la seguridad social, como está pasando en otros países, como también en Uruguay ahora se está estudiando ese tipo de reformas. O sea que cae en un momento, digamos, donde realmente la cuestión de la sublevación, y recorta también, digamos, no se trata de la revolución, sino de la sublevación, es un punto, digamos, es un punto candente, y es algo que está aconteciendo por todo el globo, digamos. Una de las críticas realmente interesantes que él se anticipa, digamos, que le van a hacer, pero que interesante que haya surgido también, es cómo es esto de pasar a un museo, digamos, todos estos movimientos de lucha, si no es una forma de estetizar, digamos, las sublevaciones al llevarlas a un museo que, bueno, evidentemente está financiado por organizaciones y burguesas. Quienes van a ese museo también vienen de una clase social, etcétera, etcétera. Bueno, hay todo un debate interesante que no lo encontré en español, pero hay una página que se llama, a ver si lo tengo por acá, Parilut, que es una especie de blog, digamos, de página donde se publican bastantes debates, pero
también donde se da mucha información de todo lo que va sucediendo, digamos, cada vez que hay una manifestación, cómo se congregan, qué reflexiones hay en torno a eso y tal. Un artículo interesante que salió es: la revuelta no es una exposición de arte. A lo cual en la misma página también hay una respuesta que alguien escribe de forma anónima, donde cuestiona ese artículo, que cuestiona el hecho de que no se pueda llevar esa temática a una exposición de arte. En fin, fue un debate duro y una de las críticas que tuvo que también enfrentar, digamos, ¿no? Pero bueno, también, por decirlo así, no es que saque solamente de, digamos, los movimientos o las luchas en las calles y tal, sino que también hay producciones, por mencionar alguna, acá había salido un número en la revista Multitude, no sé si les suena, es una revista que de alguna manera publica textos que tienen una perspectiva más desde digamos, desde la línea de Deleuze y Guattari. Uno de los números, 2012, así se llamaba Soulèvement. Bueno, uno de los textos interesantes, porque no solamente pone en la exposición imágenes, de todo tipo de imágenes, sino también una de las imágenes es un libro de Tikkun, que es digamos, una revista que salió a fines de los 90, que después derivó en lo que se llama Comité Invisible, que son publicaciones, digamos, que son anónimas, pero una de esas publicaciones justamente se llama La Insurrección que Viene. Eso apareció se puede ver en el catálogo, digamos, también, y donde hay todo un planteo, digamos, en relación a la sublevación, a la insurrección, y bueno, que no es casual que esté en el catálogo mismo, bueno, que haya estado, digamos, también una imagen de ese texto en la exposición, digamos, ¿no? Entonces, como decía, este punto que se cuestiona, digamos, Didi Woodman, es cómo de alguna manera la imagen puede llegar a sublevarnos. Una imagen, ¿qué valor tiene una imagen? De alguna manera, todos estos movimientos que se producen en las calles, esas sublevaciones que se producen, alguna referencia a la imagen siempre hay. Así como hay una referencia también a otras sublevaciones, en un sentido muy general también de no solamente una sublevación en la calle, también por eso hay gestos donde justamente no es casual que haga referencia al artista, el escritor Henri Millot, un escritor que seguramente le suene, que ha, digamos, también escrito sobre este punto, pero ha hecho sus experimentos, por ejemplo, con mescalina, con drogas, digamos, psicodélicas, alucinógenas, ha escrito sus novelas en relación a sus experiencias, digamos, también con esas sustancias, y Didi Woodman toma mucho de Millot ahí también, o Bartleby, las referencias son muy heterogéneas, y refieren a tanto colectivos, a las sublevaciones en las calles, a la sublevación que en cualquier tipo de relación de poder se pueda producir. Hay una referencia a la película Cero en Conducta de Vigo,
donde unos estudiantes, niños, jóvenes, se sublevan contra las autoridades escolares, etc. Hay como un intento de balizar por dónde esto se puede ir recortando. Pero bueno, un punto interesante, y en lo que concierne también a los psicoanálisis, por decirlo así, es que esta cuestión de la imagen, así como de todo lo sensible, lo imaginario que supone, en muchos autores, en muchas, digamos, escuelas, en muchas líneas de psicoanálisis ha estado un poco desdeñada, dejada de lado. Se han priorizado otras cuestiones, sea la relación a lo simbólico, sea la relación al significante, sea la relación al lenguaje, o la dimensión, digamos, más simbólica del lenguaje. Pero es interesante cómo también permite acercarse o redimensionar ese registro, digamos, del imaginario, de lo sensible, de la sensación. Particularmente ese punto me interesa. Que no ver solamente esa dimensión sensible, imaginaria, como algo que nos aliena, que nos engaña, como algunas lecturas, por ejemplo, de Lacan se han hecho por ese lado, sino que hay toda una política de las imágenes, una política de las sensaciones que tiene una fuerza muy fuerte, por decirlo así, en los análisis, en la clínica si quieren, y esta dimensión de la sublevación, incluso en un análisis, eso puede pensarse también a través de este recorrido, ¿no? Escuché no sé si alguien habló o fue un sonido que... Alguien habló. Alguien habló, pero adelante. Ok. Cuando digo lo sensible, porque él también lo trabaja así, hay una referencia a la emoción, hay una referencia al dolor, hay una referencia al pathos, al sentimiento. Por ejemplo, por decirlo así, los chalecos amarillos se organizaron, fueron unas poquitas personas que lanzaron un blog, una página en Facebook que se llamaba Francia en cólera, ¿no? Ese punto de la cólera, por algo ahí tuvo una referencia ahí a lo sensible, a la cólera. En otros momentos era al dolor. Hoy entendí que hablabas del duelo. Hoy, Nelson, dijiste algo del duelo. Ok, sí. Capaz que después podemos decir algo de eso, porque es un punto también, la cuestión del dolor en el duelo. Ahora, más adelante digo que puede interesar a quienes están consumidos por el psicoanálisis, digamos. Pero bueno, que yo sepa todas estas cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad de las nuevas revoluciones, de los nuevos revolucionarios, las nuevas revolucionarias, ¿no? Un punto que interesaba particularmente a Guattari, digamos, no ha sido siempre, digamos, puesto de relieve. Por supuesto que las referencias que hace también son a artistas de distinto origen, digamos, ¿no? No solo europeos, latinoamericanos también. Evidentemente hay toda una línea también de trabajo de los artistas, de los fotógrafos, etcétera, incluso en nuestras latitudes, que también se interesan por esta cuestión de la sublevación. Por ejemplo, no sé, pensando en Uruguay mismo, referencias como hay todo un colectivo que se llama Revelarte, que van a sacar fotografías a las calles, a las manifestaciones, han estado en las del 8M, en distintos tipos de
de luchas en las calles. Por decir alguno, hace poco se publicó un libro excelente de imágenes de Aurelio González, una historia en imágenes, no sé si les suena, que también es, Sí. bueno, una fotografía increíble que podría perfectamente haber estado en esa exposición, digamos, pero bueno, tampoco tiene una pretensión de exhaustividad, sino de mostrar algunas cosas, ¿no? Perdón, Marcelo, de repente puedes explicar quién es Aurelio González, porque hay gente que no es del país que capaz que no lo conoce. Si querés, podés explicarlo tú, si lo conoces, ¿querés? Mucho no lo conozco, digo, sé de las cosas que más o menos todos sabemos, que fue un fotógrafo que había sacado una cantidad de, ya veterano, ¿verdad? Una cantidad de fotos de los momentos de la dictadura y las había escondido en un local, que en 18 de julio, y eso permanecieron todas esas fotos escondidas durante muchísimos años, hasta que después que terminó la dictadura, se encontraron esas imágenes y fueron publicadas, y realmente hay fotos colosales sobre muchos momentos de sublevaciones, si querés, para usar la palabra esa, durante la época de la dictadura, o de los inicios también de la dictadura, ¿no? En Uruguay me refiero. Es uruguayo. Y era el fotógrafo del Popular, el diario del Partido Comunista. Era el que hoy fotógrafo del Popular. sigue editándose. Exactamente. Sí. Salió este libro, tengo aquí una historia en imágenes, no sé si se ve allí. Bueno, lo pueden buscar por internet o tal. Las fotografías hablan por sí mismas, ¿sí? No sé cómo decirlo, impactan, afectan también. Hacia eso. Me interesa esto que decías de que han sido ocultas. Recordaba así esa historia porque una de las fotos que forman parte de la exposición de Didi Huberman, de sublevaciones, son unas fotos tomadas por prisioneros en los campos de concentración, que también él tiene que explicar, digamos, por qué incluye esa fotografía en medio de, bueno, del horror, del medio de los prisioneros que iban, digamos, a las cámaras de gas, y son unas fotografías muy pequeñas, pero tal vez conozcan algunas la historia de que robaron esas cámaras a los nazis, que justamente toman ese momento en el cual van a ser ejecutados, digamos, y lo que dice Didi Huberman es justamente que ese momento tiene que ver con una sublevación, por más que no tenían cómo hacer frente, digamos, a los nazis, el hecho de poder tomar y dar testimonio en ese gesto de sublevación, después fueron escondidas esas fotos, ¿no? y encontradas para que otros vieran lo que estaba sucediendo en los campos, eso lo toma como un gesto de sublevación. O sea que esta cuestión del gesto es sumamente clave en esta exposición. Es fuerte porque una de las cosas que particularmente, no sé si algo de esto vieron la vez pasada, pero una de las cosas que esto ilustra para él es algo, como les decía, una de las partes de la exposición tiene que ver con los deseos. La cuestión del deseo es clave, digamos, en esta propuesta de Didi Huberman. De hecho, como les mostraba, después del catálogo, el texto que se publica con, digamos, el curso de él, parte del curso de él, es desear, desobedecer. La cuestión del deseo es ahí clave. Y uno de los que aparece con mucha fuerza, digamos, en los textos que va recorriendo, a la vez que va recorriendo imágenes, va recorriendo textos, son los textos de Freud.
me parece súper interesante lo que hace con los textos de Freud, porque me parece que es una de las lecturas importantes a hacer de Freud hoy en día, que lo saca del registro, por decirlo así, psicológico, para llevarlo al registro político. Esas imágenes, que ahora no las tengo a mano, pero tal vez si alguien las tiene ahí a mano, que les comentaba, que habían tomado, digamos, los prisioneros de los campos, Ajá. lo pone como ilustrando algo que Freud plantea al final de la interpretación de los sueños, diciendo que el deseo es indestructible. Si uno va al texto de Freud, en el contexto en el cual dice eso, es algo que hoy en día, yo diría, por decirlo así, es necesario hacer una crítica a eso que plantea Freud, porque como Freud lo plantea allí, el deseo, cuando Freud habla del deseo indestructible, que justamente es lo que se cumpliría en el sueño, ¿de qué deseo está hablando? ¿De un deseo infantil, de un deseo edípico, de un deseo sexual, de un deseo incestuoso, parricida, etcétera? Ese es el deseo indestructible e indomeñable. Es interesante que diga, por lo menos en la traducción al español, el término que se usa corrientemente es indomeñable. Hablando de sublevación no es cualquier término, ¿verdad? Pero Didi Uberman, en lugar de remitirlo, ese deseo, a un deseo infantil, del pasado y tal, lo toma como justamente una hipótesis de ese deseo de sublevación que por más que a uno lo aplaste, con toda la fuerza del poder, digamos, y digo de poder porque es una distinción, digamos, transversal a toda la propuesta de él entre deseo, entre potencia y poder, tomando de Deleuze, tomando de Nietzsche, etc. Por más que se esté en una situación en la cual el poder sea aplastante, el deseo de sublevación es indestructible. Esa es la lectura que hace del texto de Freud, es genial porque lo saca del registro psicológico, infantil, edípico, como quieran, y lo lleva a este terreno político, lo cual permite, digamos, otra lectura de Freud, otra lectura de los textos freudianos, otra potencia que descubre también en los textos psicoanalíticos, no solo de la interpretación de los sueños, sino, por ejemplo, Trabaja duelo y melancolía también. de duelo y melancolía, por eso te preguntaba si habían visto algo de la cuestión del duelo, porque esa, en ese texto de Freud, una de las cosas que plantea Freud es que ante la pérdida, ante el dolor de la pérdida en el duelo, lo que el sujeto experimenta es una rebelión, dice. Se rebela contra la pérdida. Freud lo lleva para el lado de la psicosis alucinatoria, digamos que pueda aparecer como fenómeno, no necesariamente como estructura, en un duelo. Pero D. Huberman lo lleva a otro lado. Lo lleva con esa posibilidad de, en el duelo, en la pérdida, rebelarse contra esa pérdida, en ese duelo, y producir una nueva realidad, crear una nueva realidad. Pasar de la queja, dice, a la denuncia. Los ejemplos que uno podría pensar, bueno, él trabaja algunos, pero incluso de unas niñas que pierden a su madre en un texto de fidelidad, pero uno podría pensar en esas situaciones donde el duelo se trata de un duelo público. ¿Cuántos duelos públicos
podemos pensar, voy a hablar, en esta época de las dictaduras en Latinoamérica, hay duelos que hasta hoy en día se siguen manifestando, digamos, públicamente en las calles, las alertas feministas, obras incluso de arte, estoy pensando en una artista performer uruguaya que hace, hay un documental incluso muy interesante que se llama La caída de las campanas, de Catalina Delgado, donde cada vez que asesinaban a una mujer en Uruguay salían vestidas de blanco a tocar campanas a las calles, haciendo ese duelo de forma pública, ¿no? Pasando de ese dolor a la protesta, a la denuncia pública, y creando otro tipo de lazo entre las mujeres y haciendo otra cosa con ello, ¿verdad? O sea que también eso Marcelo, nuevamente... perdón, te hago una nueva interrupción. El video, hay un video sobre la caída de las campanas que está hecho por Jorge Fierro. Se puede encontrar en YouTube. Sí, Sí. es muy, muy Mira. fuerte. Digo, para los que lo quieran ver. Da cuenta de esa experiencia. Es un documental, digamos. Obviamente, no hace referencia a Didi Uberman a ese video, hago yo la referencia, aunque Didi Uberman sí hace referencia, hablando de uruguayos, a la producción escrita de Raúl Sibeki, alguien muy importante, digamos, que es tomado, digamos, hay un texto muy interesante suyo, que es el que toma Didi Uberman, que se llama Dispersar el poder. Bueno, eso por decir, digamos, una referencia, digamos, que textual que hace Didi Uberman al pensamiento en Uruguay. Pero digo, es interesante como nuevamente en el texto de Duelo y Melancolía de Freud, Didi Uberman hace una lectura política, filosófica, pero básicamente política, ¿no? Donde justamente no es llevado al campo de la psicopatología, del duelo, que está tan en boga, sino a la dimensión política del duelo, ¿no? Hay un libro conocido entre los analistas que se llama La erótica del duelo, en tiempos de la muerte a secas, de Jean Lelouch. Creo que aquí hay toda una, como en estas manifestaciones, digamos, no solamente hay una dimensión erótica en juego, sino una política, una erótica y una política del duelo, ¿no? O sea, no solamente esa dimensión erótica, sino una política del duelo, que lo vemos en los duelos públicos, pero que también podrían relacionarse no solamente con esas manifestaciones de duelo que aparecen en los medios de comunicación, sino también que en otros duelos también se puede pensar esta dimensión. Otro de los textos que toma de Freud es el malestar en la cultura. Hay toda una parte, digamos, del catálogo que también lo reproduce en el libro Desear desobedecer, donde retoma todo este impulso o empuje de libertad que en el malestar en la cultura Freud trabaja, que, que es lo que dice, contribuye al desarrollo de la cultura, ¿sí? Ese impulso a la libertad que se manifiesta en las denuncias de las injusticias, en las revueltas, ¿sí? Y donde justamente también toma ese punto, digamos, Didi Uberman, lo desarrolla, lo conecta con otras cosas, así como el texto de Psicología de las Masas. Ahí hace un análisis bastante interesante de esta distinción entre poder y potencia que les comentaba recién, también haciendo una articulación con el texto de Elías Canetti, Masa y Poder, o Masa y Potencia. Hay un punto ahí de discusión entre la traducción corriente y esto que él está planteando, pero básicamente donde cuestiona
esa idea que circula también en ese texto, de esa concepción de la masa como una masa estúpida, sugestionable, o bestial, animal, salvaje, peligrosa, impulsiva, en fin. Es interesante también ahí porque contextúa el texto de Freud, así como lo contextúa un psicoanalista que justo acabamos de traducir con Carlos Arévalo, una entrevista que le hicieron hace unos años a propósito de una serie de artículos y unos libros que viene publicando en lo que él llama un psicoanalista francés, Florent Gabarrón-García, donde él escribe un libro que recoge artículos que ya había publicado, llamado Historia Popular del Psicoanálisis. Entonces la lectura que hace también de los textos de Freud, Gabarrón-García, como Didi Huberman, es contextuada también en la época. ¿Qué es lo que tanto él como Didi Huberman plantean? Que no hay, digamos, si uno no contextúa esos textos en la época, se termina haciendo una metafísica y una metapsicología del planteo de Freud, vaciada del contexto político en el cual fue escrito. Por ejemplo, lo que dice Didi Huberman es que justamente ese texto de Psicología de las Masas está en relación, por un lado, a todo esa masa nacional socialista que surge, digamos, a esa masa en relación a la Primera Guerra Mundial. ¿Todos se acuerdan que Freud perdió un hijo ahí en la Primera Guerra Mundial? Y que es importante contextuarlo allí. También Gabarrón-García, este otro autor que les comentaba, lo que plantea es que, digamos, hasta los años 27, digamos, un poco antes de Malestar en la Cultura, Freud tenía toda una postura en relación, Freud y los analistas, digamos, de esa época, con una postura en relación a la Revolución Rusa, en relación a todo ese experimento cultural, dice Freud, que gran experimento cultural de la Revolución Rusa, que bueno, después con el surgimiento del estalinismo, después también en la Alemania nazismo y tal, va cambiando, digamos, sus posturas y va derivando hacia un pesimismo. Si no se contextúa eso, justamente se pierde, digamos, el contenido político del asunto, de los textos, en el momento en el que fueron escritos. Y es esa dimensión, esa, por decirlo así, como lectura no solamente erudita, sino donde se hace una lectura de las fuerzas que están en el afuera, por decirlo así, del texto actuando. Bueno, hay muchas cosas más por decir, pero la idea también era plantear alguna línea y conversar. Sí. Así que me parece un buen momento para interrumpir y que escucharlos o qué dicen. Hola, me llamo Marina, encantada. Bueno. Has usado varios términos y posiblemente yo no esté demasiado informada sobre la temática. Toda protesta es una sublevación, toda lucha contra el establishment es una sublevación. ¿Qué viene a ser sublevación? Bueno, es justamente lo que va a tratar de bordear, ¿no? Pero hay una primero no todas, y esas son distinciones, digamos, que va haciendo, digamos, Didi Huberman, bueno, no solo él, ¿verdad?
una manifestación, una sublevación, una protesta, una revuelta, digo, son todas cuestiones que... un gesto. Sí, claro, pero digo, también del lenguaje político y de las luchas. Ahí va. Tendría que ser social y político, ¿no? Un claro, niño que no quiere hacer algo. No, sí. No sé, ¿es una sublevación? Es que justamente lo que se plantea y lo que él plantea como uno de los momentos de esa sublevación es ese momento negativo, que muchas veces se manifiesta así, como un decir basta, sea una situación que ya no se puede tolerar, de injusticia social o de un ejercicio de poder, ese momento de decir no, basta, ¿no? Es un poco, por decirlo así, un antecedente, digamos, también de todo esto, también es Foucault, ¿verdad? Foucault, como saben, fue como periodista, digamos, a las manifestaciones que se produjeron en Irán y que finalmente, digamos, ¿cómo decirlo? Suscitó una verdadera sublevación. ¿Qué es lo que dice allí Foucault? Bueno, ahí se dijo basta. Ese es el primer punto, ¿no? Que Lieberman se interroga, ¿no? ¿Por qué en la sublevación se ha destacado sobre todo este momento del no, el momento del basta, el momento negativo? Si eso es suficiente, digamos, para pensar este punto, si no hay una dimensión también afirmativa en la sublevación, pero verdaderamente va siendo, digamos, imposible ahora hacer como un recorrido de los textos que él va trabajando, pero va siendo también una indagación de cómo también autores se han detenido en este problema de la sublevación y han destacado principalmente este momento del no. Hay toda una discusión con Agamben, hay una discusión con Badiou, etcétera, donde esto se puede como, digamos, problematizar un poco más. Discúlpame, Marcelo, es un Sí. no que abre a un sí. Cuando alguien se subleva, dice basta, esto no, pero inmediatamente se abre un sí. Esto no, pero esto sí. ¿Soy claro? Sí. Pero a veces no hay No sí. siempre. No hay Yo sí, creo a veces que, no hay sí. yo creo que sí. Yo creo que sí. No, como potencia, como Sí. posibilidad, porque a mí, una de las cosas que, cuando vos, Marcelo, empezaste a hablar de diferenciarlo, digamos, la sublevación de la revolución. La revolución tiene un fin marcado, y aquí lo que me parece que trata de destacar Didi Huberman de diferentes aproximaciones, son los movimientos no basados, no evaluados en base a un juicio final, es decir, si la sublevación conduce a, sino el gesto que permite abrir otras posibilidades, diría, ¿no? Entonces, Es lo que dice Luis, ¿Hicieron me parece parar que es lo que algo? dice está Luis. bien, pero ¿No? lo que quiero decir es que a veces me da la sensación que no está explícito el sí. Okay. Sin duda que la posibilidad del no abre de entrada a la no continuación, a la no repetición. Estoy diciendo caminos que puedan abrir con relación a la clínica, ¿no? Y no solo a la clínica, a las formas de relación, quiero decir. Cómo tener en cuenta de que hay, de que las cosas no solo se pueden evaluar en función de un fin, sino de
una respuesta, de un poder responder a algo que se siente injusto. Sí, ¿puedo? A mí, perdón, a mí me parece que lo que decía... dale, Gonzalo. Dale, perdón. Gonzalo. No, decir algo también. Se picó. No, digo, yo en parte coincido con Nelson y con Luis, ¿no? Porque me acuerdo del cuentito de la partida de Kafka. Y hay una meta, quiere salir, hay un sí, salgo. Entonces, es salir. Quizá lo que no hay es un rumbo posterior, pero ahí hay una afirmación. Es eso. Yo creo que sí, eso creo que es lo que estaba planteando Luis. Capaz que vos querías decir otra cosa, Luis, pero yo entendí eso, como que ese no habría un sí, pero que no con un fin determinado, sino que simplemente es la apertura o la posibilidad de pasar a otra cosa, sin que tenga algo organizado o predeterminado o un objetivo final. Yo creo que todo no implica sí, porque cerrás lo que no y abrís a lo que sí. Digo, forma parte de la negación. Bueno, voy a irrumpir, veo que el estilo es irrumpir. Yo pensaba que... Vos irrumpís siempre, Raquel. Bueno, pero ahora había pedido la palabra, ¿viste? No me dejan. Está bien. Son diferentes formas. Me parece tan interesante este tema, ¿no? Porque, claro, que no puede ser, pero hay una cosa que dijiste, Marcelo, que me parece importante. No es revolución, no estoy peleando el poder, no quiero el poder. Esto me parece que es fundamental para desconcertarnos y no saber entonces para qué te sublevás, ¿no? Me parece que en nuestra época binaria estas cosas confunden, ¿no? Entonces cuando no quiero el poder, solo quiero decir no, no sé si pasa una afirmación, de repente hay una detención ahí. Eso no detiene. Y si tú de repente venías a obligarme a determinada cosa y yo te digo no, te obligo a girar para otro lado. Desvío un poco la fuerza con la cual venía el sistema o lo que fuera. Me parece que está bueno porque no estamos acostumbrados a esta cosa que no sabemos a dónde nos llega. Estamos acostumbrados a la idea de vamos a pelear de la noche. Igual ahí, Perdón, Carlos, el ejemplo... Carlos, estaba Carmen. Se terminaron las irrupciones. Dale, portate bien, Carlos, portate bien. Solo yo, Carlitos, solo yo. Todo bien. Me hola, pareció. Marce, hola, Nelson, hola a todos. No, pensaba que, no para decir sí, digo, pensaba que en esto que plantea Didi Huberman en alguna de sus obras y un poco en esto de que él, no sé, estaba pensando si podía la sublevación como imagen transitar como él transita un poco la obra o sea, su obra sobre las imágenes, que dice que intenta no trazar una ontología sobre la imagen, sino ver cómo la imagen trabaja en casos precisos. Y bueno, ahí yo qué sé, en Imágenes pese a todo, creo que es el libro que habla de esta o de las 4 fragmentos arrancados al infierno de Auschwitz, ¿no? Esas imágenes que vos decís, Marcelo, que después yo no vi esto, el asunto de la conferencia esta, pero en realidad Didi Huberman me parte la cabeza hace años, me encanta, y celebro pila que se estén juntando en torno a él, digamos como a conversar sobre sus ideas, porque creo que es un tipo que está muy claro. Y pensaba como de repente la sublevación puede ser pensar, no sé, esto que preguntaba Marina, si un niño, digo, no sé, como pensar que quizá no es totalizante la lectura, sino por el contrario, singularizante, ¿no? Como pensar como la sublevación, no como la sublevación, sino gestos de sublevación, ¿no? Estos gestos gestos espontáneos, ¿no? Al decir, como decían Deleuze y Guattari, ¿no? Esta cuestión como, no de rostridad, justamente, sino como de los pequeños gestos, ¿no? Esos gestos que de repente instalan algo que la sublevación, no sé para quién será o qué será, ¿no? Capaz que lo que importa es el gesto de sublevarse, y en cada caso eso tiene una singularidad, ¿no?
No sé, me quedé pensando. Gracias, Nelson. Ahora te conté, ahora digo algo, pero está Carlos. No, solo iba a decir dos cosas. Una, él trae el punto de rebelarse. Ahí Didi Uberman dice que es un hombre rebelde, un hombre que dice no, y cuando está diciendo no, si bien rechaza, no renuncia. Dice, es también un hombre que dice sí desde el primer movimiento. Hay algo ahí que en ese gesto del no ya es el primer movimiento del sí, en lo que decía Luis, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, él trae el ejemplo de las madres de Mayo, que no intentan detentar el poder, y se están revelando a un sistema que les niega cierta información. Hay algo ahí también, en un gesto que no es en función de ir en busca del poder, sino de hacer visible, rebelarse frente a algo, ¿no? El ejército zapatista tampoco detentaba el poder, se levanta frente a un poder, pero no detenta el poder, ¿no? Es rebelarse frente a un poder. Es justamente... Sí, también lo que ha pasado en Chile también es lo mismo, digo, ¿no? Se levantó, ahí está Patricia, que puede decirlo mejor que yo, pero digo, se levantaba toda la gente y terminaron en esto, en la posibilidad de una reforma constitucional. Digo, no fue buscado en el momento que se le hizo y se hicieron los levantamientos, las sublevaciones, pero en definitiva condujeron a eso. Lo mismo en Colombia, digo, hay que ver todo a dónde termina el tema de Colombia, por ejemplo. Ahora, siempre hablamos de cuestiones sociales. Sí. Bueno, ahora, yo a mí me parece que pensar en relación al sí o al no lleva cierto encierro, porque creo que el poder también dice que no a un montón de cosas. Entonces, lo que quería preguntar es la sublevación, por ejemplo, ¿llevaría a un cambio subjetivo, a un cambio, a una enunciación, a otro mundo posible, a otras posibilidades? Pues si no, si queda ligado al no, a mí se me arma un poco de lío en relación a esto. El poder es una máquina de decir que no y de negar posibilidades. Para darle otra vuelta a esto del poder. Me parece que alguien que sirve para pensar estas cuestiones es Foucault, ¿no? Hace poco habíamos publicado en la revista Ñaca un texto de Georges-Henri Melenot, donde justamente trabaja los textos de Foucault, donde el texto se llama La locura como sublevación. Entonces, algo de esta singularidad que hablaba Carmen aparece ahí en esos gestos, justamente todo el aparato asilar, cómo intenta justamente controlar todo tipo de sublevación que en alguien llamado loco puede, todo gesto, digamos, de sublevación que puede, y justamente donde no lo puede domeñar y por algo se monta una estructura enorme para justamente domeñar esa sublevación en la llamada locura. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que esa transformación, por algo Foucault, está bien, toda esta cuestión de la ética de sí, de la espiritualidad en Foucault, todo ese recorrido que hace de los textos griegos, de cómo alguien para transformarse a sí mismo realiza determinados actos de cuidado de sí, de dominio de sí, etc. ¿Cómo llega Foucault ahí? Es a través de lo que en Irán, en la sublevación de Irán, vio que la espiritualidad podía ser una forma de transformación política, por eso habla de una espiritualidad política. Entonces, después es que arranca toda esa vuelta, digamos, en relación a la ética y a la transformación de sí por los ejercicios espirituales, pero es en la sublevación iraní
donde empieza a plantear este tema. Entonces, hay algo de esa transformación. No se puede meter, creo que un riesgo es meter todo en la misma, toda sublevación en la misma bolsa, ¿no? Por eso muchas veces D. Huberman dice que él no va a fondo, digamos, en los textos, sino que va como planteando balizas para pensar algo que después ha de ser problematizado, llevado adelante, digamos, ¿no? Pero este punto, digamos, de que en algunas manifestaciones se puede leer en los grafitis, otro mundo es posible, vos decías, ¿no? Ahí no es solamente la cuestión del no, tampoco es, como decía Carlos, la toma del poder, lo que se esté planteando, ¿no? Por eso es muy interesante cómo hace esta distinción entre potencia y poder, porque justamente no es del lado del poder, dice que una sublevación se plantea, sino del lado del impoder, pero de la potencia, ¿no? De la potencia de transformación, de la potencia que justamente se puede observar o captar en esos que no detentan el poder. Es una distinción que va a atravesar muchos de las sesiones, digamos, de ese curso, que, como les decía, lo pueden encontrar en línea, pero que básicamente es lo que después se va a ir publicando, digamos, ¿no? Me preguntaba si en nosotros mismos conviven diferentes formas de describir la situación. Que, por ejemplo, una es cómo privilegiar el movimiento. Me refiero a esto que traía Diego, de que hay ciertas descripciones que nos dejan, Raquel también hablaba de lo binario, nos dejan sino, o muy ligado a una suerte de final que es, bueno, a ver cómo la persona alcanza, ¿no? Cierto estado, ¿no? Entonces, me da la sensación de que en nosotros mismos, y eso es una pregunta, porque es una afirmación que abarca a los que estamos acá, hay diferentes maneras de describir. Una manera es en donde se ponga acento en los movimientos, yo diría en una descripción geográfica, topográfica, y otro aspecto que no elimina, pero es completamente diferente la manera de describir, tiene que ver con lo conceptual, ¿no? Con las definiciones. Me da la sensación que una manera de describir esta última está basada en la repetición, y una otra manera de describir tiene que ver con los movimientos y cómo resaltar esos movimientos para que no caigan en una suerte de definición de algo quieto, ¿no? Por algo, digamos, hay porque justamente la imagen lo que tiene es que también sitúa, ¿no? Las imágenes que da, los ejemplos que va dando, ¿no? De alguna manera sitúan en una fecha, en un lugar. Por ejemplo, habla, y esto lo toma del Seminario de la Ética del Psicoanálisis de Lacan, la figura de Antígona. ¿Mm? Ahí es una de las maneras para Didi Uberman, también para Lacan, de plantear algo del orden de la sublevación. Justamente, alguien que no tiene el poder, pero que su gesto, por más que, digamos, el punto también, digamos, no es si una sublevación es exitosa o no, Claro. ¿no? De hecho, una distinción que hace, pero en esto me parece honesto, él dice, mi punto ahora no es la revolución, y yo no sé bien qué es la revolución. Tal vez se hable de que las revoluciones son exitosas y las sublevaciones no, pero digo, no ahonda en eso porque no es lo que quiere recortar, ¿no? Más allá de si fracasa o de si es exitosa,
la sublevación, digamos, en el aquí y ahora de lo que está sucediendo. Uno de los ejemplos entonces es Antígona, donde hay un gesto ahí que hasta ahora se lo viene leyendo, estudiando, tomando como referencia, y que no fue de un grupo, digamos, sino que fue, bueno, entonces hay todo un punto ahí, digamos, que también este punto es también muy discutido, muy controversial también, pero donde no deja de poner también su implicancia Didi Burman cuando habla de la cuestión de la violencia. Es otro de los ejes, digamos, de si la sublevación, el uso de la violencia en la sublevación, qué tan legítima es. Su postura personal, digamos, él dice que él tiene un límite allí, encuentra, en el uso de la violencia en el medio de la sublevación, pero es un punto ahí también que también en las prácticas, no sé, algunas las conozco, otras no, pero en las prácticas clínicas, psicopatológicas, terapéuticas, etcétera, también este uso, en las instituciones, este uso de la violencia, ¿cómo se habla de eso, verdad? Por ejemplo, cuando alguien no adhiere al tratamiento, que es un eslogan, digamos, algo que se habla, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cuando alguien en una institución es expulsado porque usó determinada, realizó un acto de violencia, un gesto de violencia contra los usuarios, los compañeros, etcétera, en muchas instituciones, justamente uno de los motivos de expulsión, he trabajado muchos años en instituciones donde se trabajaba con usuarios de drogas, los motivos de expulsión, que se ingresara droga, que se tuvieran relaciones sexuales o que hubiera violencia, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar en un marco institucional donde muchas veces también es violento ese uso de la violencia? En fin, hay toda una dimensión ahí para pensar, digamos, los llamados pasajes al acto, ¿no? Que me parece clave, digamos. Con esto quedaría como por lo menos yo entiendo, que los actos o los gestos de sublevación no tienen por qué ser positivos desde un punto de vista ético o de convivencia. Él lo que dice es, por supuesto que hay, y esto es todo un punto de debate también hoy en día, ¿no? Hay sublevaciones fascistas, las puede haber, sublevaciones, por decirlo así, de derecha, ¿no? Ahora, ¿cómo pensar? Esto no lo dice él, lo digo yo en la línea de los debates que entiendo que en estos últimos años se vienen realizando. Hay cuestiones que en las sublevaciones hoy en día es importante como no recurrir a viejos esquemas. Yo estaba justo en París cuando estallaron las manifestaciones de los chalecos amarillos. Los grupos militantes, de izquierda por decirlo así, decían, bueno, pero no, ahí en los chalecos amarillos hay de todo, están los xenófobos, los fachos, esto, lo otro, ¿no? O sea que hay mucha gente de derecha, vamos, no vamos, etc. Al poquito tiempo eso se empezaron a dar cuenta que eso no servía para pensar lo que estaba sucediendo, o sea que esas grillas de las antiguas teorías revolucionarias, ideológicas y tal, era insuficiente para pensar los levantamientos que se estaban produciendo. Hoy en día también lo están pensando con las manifestaciones en relación a las antivacunas, etc. Hay toda una idea de la sublevación donde estas categorías son a repensar, ¿no? Como dicen, no quiere decir que
esto vaya siempre hacia lo mejor, pero Ahí que va, eso. ¿no? Esas Sí, antiguas claro, eso. categorías de derecha, bueno, están vigentes, ¿no? Derecha, izquierda, esto, lo otro, muchas veces hay que tener cuidado con cómo se utiliza eso a la hora de hablar de determinadas sublevaciones en los medios de comunicación y tal, porque se puede perder, digamos, lo que está en juego allí, ¿no? Esa sublevación frente a un cierto ejercicio del poder, frente a cierta forma de gobierno y tal. Sí. Lo empecé a acordar a creo que era un corto que habíamos visto en algún momento, que se llamaba, era de la gente de Barrilete Cósmico. Entonces había una manifestación de gente a favor y en contra de los zombies, y se juntaban por dos calles que venían, eh, y los zombies venían por la calle del medio y se comían a todos los que estaban a favor y los que estaban en contra. Pero más allá de esa imagen que creo bastante ilustrativa, es No, que digo, cómo hay para movimiento. ilustrar, Sí. los que estaban a favor o en contra eran como clásicamente las posiciones políticas. Digamos, los que estaban en contra de los zombies sería la derecha, y la izquierda era, bueno, no, vamos a comprender, vamos a dialogar, los zombies se los comen a todos. Esa era la puesta en escena, digamos. Ahora, más allá de la imagen, me parece que también hay siempre movimientos de recaptura, ¿no? De distintos lugares, de lo que son a veces, eh, justamente, bueno, otros movimientos que inscriben novedades, por decir de alguna forma. A mí me parece, también me había quedado pensando en esto último que vos dijiste, Marcelo, en el sentido de que, bueno, lo que es sublevación puede ser captado como imagen, porque es un aquí y una ahora, digo, es un fenómeno, es puntual. Digo, en cambio, lo que es revolucionario, que implica un cambio además estructural, tiene una teoría de lo que es la revolución, una práctica de lo que es la revolución, una discusión acerca de lo que es un movimiento revolucionario. En cambio, la sublevación no tiene nada de eso. Por eso, además, participan de ella gente de distintos tipos y concepciones ideológicas, porque en definitiva lo que hacen es estar en contra de algo puntual, es decir, dar un no, como decías tú, un no a determinada situación puntual que generalmente es superestructural, ¿no? Es decir, yo qué sé, de repente vos con los chalecos amarillos podés decirlo más claro, pero no me acuerdo exactamente cuál era el punto reivindicativo de los chalecos amarillos, pero evidentemente una sublevación no es una revolución. Una revolución tiene una teoría, no es algo perimido, algo viejo, sino que tiene una teoría establecida, tiene una práctica, una experiencias positivas y experiencias negativas que se han ido acumulando como conocimiento revolucionario, ¿no? Una teoría de la Tener revolución. cuidado con los zombies. Todo eso yo creo que hoy en día No es importante revisarlo, en eso están, digamos, los pensadores y las pensadoras contemporáneas, porque, por ejemplo, los chalecos amarillos hablaban de revolución, ellos no hablaban de sublevación. Entonces, ¿qué es una revolución? Y se inscriben en cierto linaje también, porque hay linajes, por decirlo así, de sublevaciones, hay una genealogía de las sublevaciones, como una genealogía de las revoluciones y tal. Los chalecos amarillos hablaban de revolución, sin embargo no querían tomar el poder. Entonces, ¿de qué tipo de revolución están hablando? Es eso lo que una rápida interpretación de lo que estaba pasando ahí hizo decir muchas como cosas que después no se sostenían, digamos, ¿no? Digo, por las interpretaciones sociológicas o mismo algunos pensadores y tal. Entonces, hay toda tanto él como otros, él estaba pensando más este término de la sublevación, hay otros que están pensando más la cuestión de la revolución. Más allá de que sea una y otra, cuáles son las articulaciones entre una y otra, hoy en día todo eso se está reviendo. Hay sin duda teorías de la revolución,
conocidas y tal, pero hay otras que están en el feminismo también habla de revolución, o sea, hay otro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es la revolución de corte tradicional marxista, que no es la revolución bolchevique, es otro tipo de referencias que hacen como trastabillar, digamos, lo que hasta ahora se tenía por... ¿Lo qué? Yo estaba pensando, me corrigen mis errores históricos, que no es lo fuerte mío, pero estaba pensando en la primavera árabe. Y estaba pensando que aquello se durmió y se quedó más o menos por ahí, y ahora está como, se ha movido, ¿no? Hay una remoción de eso. Y no se sabe a dónde va, pero está tomando fuerza las remociones, las distintas posturas, el intercambio, la guerra, las broncas, está saliendo a luz cosas que antes... Se movió todo. Y de repente también esa es una misión que no sabemos a dónde va, pero que termina surgiendo movimientos y otras posturas. Y de pronto sí, categorías a repensar, eso me encantó, lo de categorías a repensar. Sí, creo que es una postura que, o sea, se habla mucho, hasta el cansancio, se repite como loros, de que Lacan no acompañó la Revolución de Mayo del 68, que habló como que lo que buscaban era un amo, Eso es tan trillado, que es necesario revisar todo eso. Así como por eso nos interesaba con Carlos publicar esta entrevista, porque es una revisión de la implicación de los primeros analistas en todos estos movimientos revolucionarios, aún de Freud. También, ¿qué es lo que le plantean, digamos, en el 68, el École Freudienne, digamos, los analistas, miembros allí, que muchos estaban en todos los líos, digamos, porque participaban del trotskismo, del comunismo, del socialista, de los maoístas, todos los miembros de la École Freudienne estaban en esos líos. En fin, le preguntan a los estudiantes, a quienes estaban realmente en las barricadas y tal, ¿qué esperaban de los analistas? Es interesante que surja esa pregunta, ¿no? Lacan dice, esa pregunta, no, es al revés. Son los analistas que han de esperar algo de esta insurrección. O sea que hay algo allí que se está produciendo, que tampoco en ese momento se entendió mucho qué es lo que estaba sucediendo, porque no entraba dentro de la figura del revolucionario no era entendida, digamos, hasta entonces como que los estudiantes iban a tener un lugar allí y tal, ¿no? En fin, hay algo de esa insurrección de la cual los analistas o el psicoanálisis puede aprender, más allá de si está implicado en las luchas políticas, sino también algo allí que sirve para repensarse y repensar las prácticas, ¿no? Tanto de 68 como hoy podemos pensarlo en la actualidad con las distintas luchas, prácticas, sublevaciones que se están produciendo por todos lados. Vamos, como dicen en los encuadres, vamos a tener que dejar acá. Marcelo, muchas gracias. Bueno, gracias por esta discusión, debate. Nos han visitado también. Esperemos continuar en alguno de estos puntos, seguro que sí. Bueno. Lindísimo, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, Sí, gracias. Muchas gracias. Chao, un gusto Bueno, para los que no conocía y reencontrarme con los Gracias. Gracias. Muy bien, hasta luego.